Bueno, ahí tenemos aquí lo que es este dispositivo al cual vamos a poderlo recuperar, ya que en este video tutorial vamos a utilizar tres métodos totalmente diferentes para poder recuperar tu dispositivo. Primero que todo, recomendamos siempre ver el video tutorial paso a paso hasta el final y hacer tal cual como nosotros le vamos a explicar. Primero que tenemos que tener estar conectado a una red de Wi-Fi para poder hacer este mismo proceso. Luego que nos conectemos a la red de Wi-Fi, vamos a explicarle. Como pueden ver, este dispositivo cuenta con un bloqueo de pantalla y también cuenta con la cuenta de Gmail olvidada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, vamos a darle clic aquí donde dice usar mi cuenta de Google. Vamos a darle clic y nos llevaría donde aparece nuestra cuenta de Google. Como pueden ver, aquí aparece. En cómo es que vamos a poder entrar a este dispositivo. Como podemos ver, no tenemos el candadito, pero eso no quiere decir que este dispositivo esté totalmente bloqueado, como hay muchas personas que a veces escriben que este dispositivo no está bloqueado. Si no estuviera bloqueado, no llegaría y no nos pediría lo que es el bloqueo de pantalla y tampoco la cuenta de Gmail. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero que todo, vamos a devolvernos lo que es a inicio. Estando aquí en inicio, lo que vamos a hacer es tocar la pantalla varias veces. Tocamos la pantalla, el dispositivo nos va a llevar a este apartado, nos devolvemos hacia atrás, le vamos a dar aquí donde dice ver todas las redes. Le damos aquí donde dice agregar una nueva red. Seleccionamos donde dice agregar una nueva red. Ahora aquí va a salir lo que es este código QR. Vamos a darle clic. Luego le vamos a dar clic aquí. Vamos a darle clic aquí donde está la galería y nos llevaría a este apartado. Le damos a las tres líneas. Lo que vamos a hacer aquí es sostener cualquiera de estas dos opciones. La vamos a sostener y aquí vamos a buscar esta donde dice acceso, pero en algunos dispositivos puede que te diga permiso. Acceso o permiso es la misma opción. Vamos a seleccionarla. Le vamos a dar aquí donde dice almacenamiento. Luego le vamos a dar clic aquí donde dice ver todas las aplicaciones. Y ya estando aquí, vamos a escribir aquí en la lupita, vamos a escribir Chrome. Si en caso que no te funciona este método, entonces vas a saltar al segundo método. Saltas al segundo método, adelantas el video. Entonces, si te funciona, entonces vamos a entrar aquí donde dice Chrome. Entramos donde dice Chrome y aquí vamos a entrar donde dice abrir Google Chrome. Bueno, le damos donde dice dar abrir. Vamos a llegar aquí. Aquí le vamos a dar a aceptar y continuar. Le decimos no gracias. Ya estando aquí, nosotros tenemos una página oficial. Vamos a escribir Davicel, así como suena y así como se ve en pantalla. Escribimos Davicel, le damos a ir. Listo, nos va a aparecer aquí de primero. Aquí pueden ver, nos sale apps Davicel. Vamos a seleccionar esa opción. Nos sale de primera, pero en tu caso de pronto si no te sale, vas a darle donde dice ver más y más abajo vas a poderla encontrar. Le vamos a dar aquí en entendido, le vamos a dar aquí donde dice apps. Luego, ya estando aquí, vamos a buscar las siguientes opciones. Vamos a buscar, vamos a esperar que cargue, parece que está un poco lento. Aquí vamos a buscar una opción que nos va a aparecer aquí. Ya le digo, ya le digo. De pronto está más abajo. Vamos a ir bajando. Vamos bajando y aquí vamos a encontrar esta herramienta que dice acceso directo. Le vamos a dar clic a ese acceso directo y nos llevaría a este apartado. Aquí tenemos nuestra página también oficial. Aquí tenemos muchos métodos diferentes. Vamos a llegar aquí y vamos a seleccionar donde dice acceso directo de la aplicación. Le damos clic y aquí nos llevaría lo que es a la Galaxy Store. Estando aquí en la Galaxy Store, le vamos a dar aquí en aceptar. Le damos en aceptar y aquí le damos en instalar.
Aquí nos va a pedir lo que es una cuenta Samsung. Para aquellas personas que no tienen una cuenta Samsung, les recomiendo buscar otro dispositivo Samsung y crear una nueva. Yo aquí voy a agregar en mi cuenta y voy a pausar el video y ya volvemos. Bueno, ya hemos agregado lo que es nuestra cuenta, le vamos a dar lo que es en aceptar y aquí automáticamente se va a descargar lo que es el programa. Vamos a esperar unos segundos que se descargue el programa por completo para luego darle a abrir la aplicación, donde vamos a utilizar y vamos a hacer las siguientes configuraciones. Vamos a darle en abrir, luego que le demos en abrir, nos llevaría en este apartado, le damos aquí donde dice mostrar aplicaciones. Aquí en el segundo lado inferior seleccionamos y nos saldría esta opción. Si te sale este anuncio, no te preocupes. Lo que vas a hacer es omitirlo. Aquí vamos a Ahora bajar y vamos a vamos a buscar buscar los los servicios de servicios de Google. Google. Vamos a Va a buscar los aparecer servicios de la Google. Play. ¿Qué vamos a Vamos hacer a aquí? buscar más Cuando abajo. encontremos los servicios de Google, vamos a Vamos a desactivar buscarla. esa opción. Creo que está por aquí. Aquí, no, aquí está. Aquí arriba está. Los servicios de Google. Le vamos a dar aquí en los tres punticos. Le vamos a dar aquí donde dice información de la aplicación. Ahora nos llevaría a este apartado. Le vamos a dar aquí en desactivar. Le damos en desactivar. Lo dejamos así. Nos devolvemos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y hacia atrás. Nos devolvemos hacia atrás. Aquí vamos a escribir ahora Activity Manager. Aquí apareció. Ahora vamos a descargar la primera. Descargamos la primera. Vamos a esperar unos segundos hasta que cargue por completo. Ya que cargue por completo, le vamos a dar aquí en Play o abrir. ¿Qué es lo que vamos a buscar aquí? Aquí vamos a buscar, vamos a escribir WIZ, y vamos a seleccionar la opción que dice configuración de Android. Aquí le vamos a dar clic, lo vamos a subir y ahora vamos a seleccionar esta opción. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, esta que dice Predeferre Setting Wizard Activity. Esta, ya saben, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puede que de pronto según tu idioma salga diferente, pero mira, dice Predeferred Setting Wizard Activity. Esa es la opción que vamos a elegir. Vamos a esperar que todo salga este parpadeo. Este parpadeo es normal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, vamos a reiniciar nuestro dispositivo. Vamos a reiniciarlo. Lo reiniciamos y vamos a esperar unos segundos hasta que ya reinicie. Este sería el primer método. Vamos a empezar a hacer el segundo método. Por eso siempre recomendamos ver el video tutorial paso a paso hasta el final, ya que al final del video vamos a poder corregir algunos errores. Y aquí está iniciando. Bueno, ya aquí inició, pero no nos va a dejar entrar. Vamos a abrir. Aquí aparece como si estuviera totalmente desbloqueado, pero no nos va a dejar entrar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, vamos a presionar botón de encendido, botón de volumen abajo al mismo tiempo. Vamos a presionar esos dos botones. Presionamos esos dos botones, tocamos la pantalla para ver cuando el dispositivo reinicie. Cuando ya reinicie, soltamos botón de volumen abajo, sosteniendo el de volumen arriba. Vamos a esperar. El dispositivo puede que se apague por segunda vez y vuelva a encender. Cuando ya encienda por segunda vez y muestre el logo, soltamos botón de encendido, sosteniendo el de volumen arriba. Y así vamos a poder entrar al modo recovery. Es recomendable siempre hacerle este proceso, pero no se preocupen que cuando ya hagamos esto, nuestro dispositivo lo vamos a poder configurar, pero aparentemente te va a mostrar como si no tuviera la cuenta eliminada, pero sí la va. Bueno, vamos a irnos aquí donde dice WIP Data Factory Reset con encendido. Bajamos, le damos donde dice Factory Data Reset con encendido. Está. Ahora vamos a esperar
y ya cuando inicie vamos a darle la primera opción que dice Reboot System Now. Aquí, listo. Y ahora vamos a esperar que inicie. Ahora lo que voy a hacer es pausar un momentico el video para no hacerlo tan extenso. Porque siempre esto cuando uno lo restablece, siempre suele demorar de 2 a 3 minutos. Y está iniciando nuestro dispositivo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como ya inició, ya restableció por completo, ahora lo que vamos a hacer es podernos conectar lo que es a la red de Wi-Fi. Vamos a conectarnos. Bueno, vamos a esperar que conecte. Ahora lo que vamos a hacer es darle siguiente. Aparentemente no salió la opción de accesibilidad, pero eso no quiere decir que nuestro dispositivo esté totalmente ya recuperado. Por lo que nosotros hemos hecho, nuestro dispositivo está totalmente recuperado. Ahora vamos a esperar unos segundos hasta que nos lleve a las siguientes configuraciones. Bueno, ya aquí vamos a llegar a las siguientes configuraciones. Aquí ahorita nos va a arrojar la opción de poder omitir. Como pueden ver, ahora le vamos a dar aquí en omitir. Esto siempre suele pasar. Ahora te va a volver y te va a devolver nuevamente hacia atrás. Pero no te preocupes, nuevamente le vas a volver a darle donde dice omitir. Por segunda vez, ya cuando hacemos esto, por segunda vez, ya sí nos llevaría a lo que es a los servicios de Google. Le damos en omitir. Le damos aquí en saltar, le damos en aceptar y ya aquí vamos a terminar el primer proceso. Ya quedaríamos con el primer método totalmente listo. Pasaríamos al método número 2. Le damos aquí en omitir, le damos en siguiente y aquí le damos en finalizar. Ahora vamos ya como tenemos nuestro dispositivo primer recuperado, vamos a ir para el método número 2. Bueno, y tenemos aquí el segundo método que vamos a hacer para poderlo recuperar. Si no te funcionó el método número 1, te va a funcionar el método número 2. O si no te funciona el método número 3, todavía tenemos un método, digo, el método número 2, tenemos un método número 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, como siempre me gusta explicarle, mostrarle que nuestro dispositivo está totalmente bloqueado, que cuenta con un bloqueo de pantalla y también cuenta con la cuenta de Gmail olvidada. Le damos donde dice no copiar y como podemos ver tenemos lo que es este bloqueo de pantalla. Le vamos a dar aquí donde dice usar cuenta de Google. ¿Cuál es el truco que vamos a utilizar en este segundo método? Ya le voy a decir. Lo que tenemos que hacer es utilizar lo que es vamos a utilizar una red alternativa de Wi-Fi. Vamos a activar la red de Wi-Fi alternativa y ahora lo que vamos a hacer es devolvernos lo que es hacia atrás. Nos devolvemos hacia atrás y aquí voy a desconectar esta red, le doy en olvidar, voy a conectarme a la red alternativa. Listo, le vamos a dar en siguiente, le damos en siguiente. Vamos a darle en siguiente. Vamos a esperar que llegue nuevamente hasta donde está la cuenta de Google. Vamos a dar donde dice no copiar. Le damos clic aquí y vamos a llegar donde está la cuenta de Gmail olvidada. Le damos aquí usar con cuenta de Google. Tenemos el bloqueo de pantalla y vamos a llegar aquí donde está la cuenta de Google. Le vamos a dar un solo clic hacia atrás. Nos devolvemos hacia atrás un solo clic. Un solo clic, lo dejamos así. Ahora lo que vamos a hacer es desconectar la red de Wi-Fi. Ya, vamos a desconectar la red de Wi-Fi. Vamos a mirar acá arriba y vemos que ya está desconectada.
Ahora le vamos a dar aquí donde dice no copiar, le damos clic aquí donde dice no copiar, le damos clic donde dice no copiar, nos lleva a los servicios de Google, no se preocupen, le damos en aceptar, le damos en omitir, le damos en omitir, vamos a esperar y aquí nos llevaría a la opción de poderlo configurar, le damos ahora aquí donde dice omitir, siguiente. Y aquí tendríamos nuestro dispositivo totalmente recuperado. Este sería el segundo método. Para el tercer método, le vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer. El tercer dispositivo, vamos a colocar el tercer dispositivo. Este es nuestro tercer dispositivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, le voy a explicar. Lo que pasa que ante siempre me traen estos dispositivos. Siempre me traen estos dispositivos y hay muchas personas que no saben este proceso. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero que todo? Vamos a restablecerlo, vamos a formatearlo. Este método puede ser que sea con PC o sin PC, pero digamos que no te salga, no te salga el modo recovery. Para que te pueda salir el modo recovery vas a utilizar un dispositivo y le colocas un cable USB y también vas a utilizar otro cable USB que tenga de la misma punta. Si son OTG, vas a hacer este proceso. Si no te funciona, ya, pero sí o sí el método va a funcionar. Lo conectamos los dos teléfonos así como están. Y lo que vamos a hacer ahora es presionar botón de encendido, botón de volumen abajo al mismo tiempo. Tocamos la pantalla, vamos a prenderlo para ver cuando reinicie. Cuando el dispositivo reinicie, soltamos botón de volumen abajo, sostenemos el de volumen arriba. Ya, ahora lo vamos a dejar así. Cuando inicie el logo, soltamos botón de encendido sosteniendo el de volumen arriba. Y así vamos a poder entrar lo que es a este modo recovery. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Primero, antes de ir aquí donde dice WIP Data, vamos a seleccionar la opción que dice WIP Caché Partición. Lo vamos a hacer, le vamos a dar donde dice Yes. Aquí lo va a hacer. Ahora lo que vamos a hacer es volverla nuevamente, darle aquí donde dice WIP Caché Partición. Seleccionamos nuevamente, le damos donde dice Yes y seleccionamos con encendido. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es donde dice WIP Data Factory Reset con encendido. Bajamos y le damos donde dice Factory Data Reset. Y aquí sería esa última opción. Ahora lo que vamos a hacer es darle aquí donde dice Reboot System Now para que nuestro dispositivo se pueda reiniciar. Ahora lo que vamos a hacer es que nuestro dispositivo se reinicie. Vamos a esperar unos segundos. Bueno, ya aquí está iniciando lo que es nuestro dispositivo, que es lo que vamos a hacer. Primero que todo, si ustedes tienen alguna SIM card introducida en el dispositivo, lo que van a hacer es lo siguiente. Le van a dar aquí siguiente, inicio. Le damos ahora en siguiente. Le damos aquí en aceptar. Le vamos a dar aquí en omitir. Le damos en omitir. Le van a dar en omitir. Ahora le van a dar en siguiente. Le damos en aceptar. Le damos en omitir nuevamente. Le damos en saltar. Le damos en saltar, vamos a esperar. Ya sabes, si tienen SIM card introducida en el teléfono, retiramos la SIM card para que le pueda dejar hacer este proceso más rápido. Le damos en omitir ahora. Le damos en omitir, aceptamos, siguiente, y aquí le vamos a dar en finalizar y así hemos recuperado nuestro dispositivo ya que contaba con un bloqueo de pantalla y también, ya sabes, si te funciona alguno de estos tres métodos, déjanos un buen comentario y comparte nuestro video.